Recuerden que la clase, joven, es grabada, por lo tanto, el vocabulario, todo en silencio, y solamente cuando quieran preguntar, por favor, activen los micrófonos. Bueno, clase número 1 ya online, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de sucesiones. Una pregunta, jóvenes. ¿Qué entienden ustedes por la palabra sucesión? ¿Me podrían decir qué entienden ustedes por la palabra sucesión? ¿Aló? ¿Como una secuencia? Ya, una secuencia. Recuerden que es muy común que de chiquitito, por ahí por primero básico, incluso hasta antes diría yo, aparecen los famosos patrones, ¿cierto? Los famosos patrones. Y más adelante van poniendo secuencias, por ejemplo, ponen el 1, ponen el 3, ponen el 5, y ustedes tienen que ir completando la secuencia, dándose cuenta de cómo funciona. Bueno, eso es una sucesión, es una secuencia que tiene una cierta característica. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y cómo determinar la fórmula matemática que me permita generar dicha secuencia. Entonces, el objetivo de hoy es reconocer una sucesión de números reales, su regla de formación, resolver operaciones básicas con ella. Y las habilidades, resolver problemas, argumentar, representar y modelar. Ya no olvidemos que esta es la clase de electivo de tercero medio, límite, derivada e integrales. Bueno, jóvenes, vamos entonces con la materia. Bueno, sucesiones de números reales, es decir, acá trabajamos con lo que son los números reales. Primero vamos a ver lo que es el concepto de sucesión. Dice, si a cada número natural se le hace corresponder un número real, ¿ya? A1, A2, A3, A4, A5, sucesivamente, el conjunto A sub n formado por esos términos se denomina sucesión. Por lo tanto, toda sucesión es un conjunto de infinitos términos, ¿ya? Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y donde el recorrido es un subconjunto de los números reales. En general, podemos decir que una sucesión está definida por una expresión con una variable que toma valores naturales, de 1 en adelante, y en forma sucesiva, obteniéndose así los términos de la sucesión. ¿Ya? Los términos de la sucesión. Veamos entonces a qué me refiero. Por ejemplo, dice acá la sucesión 2n. ¿Ya? Vamos entonces a explicar en la pizarra a qué se refiere con esta sucesión. Miremos, jóvenes, acá la pizarra. Tenemos nosotros, ¿cierto? Una sucesión donde su fórmula es 2n. Entonces, ¿qué dice específicamente esto que está acá? Déjenme admitir a sus compañeros que aún están entrando, ¿ya? Significa que para darme cuenta de los términos que conforman esta sucesión, yo debo reemplazar el n por números naturales, es decir, del 1 en adelante. Si en la expresión 2n reemplazo el n por 1, es decir, voy a tener el primer término, quedaría 2 por 1, y eso me da 2. Si reemplazo el n por 2, tendría lo que es el segundo término, es decir, 2 por 2, y eso me da 4. Si quiero buscar el tercer término, debo reemplazar el n por 3, y sería 2 por 3, 6. Bueno, y así sucesivamente. Si quiero, por ejemplo, el término número 10, el décimo término, simplemente reemplazo el n por 10. Y ahí tendríamos los términos que van formando la sucesión, es decir, 2,
4, 6, punto suspensivo. Porque recordemos que los números naturales son infinitos. Por lo tanto, no podemos ver cuál es el último término. Pero para buscar los términos yo voy reemplazando simplemente el n por números naturales. Consulten esa parte. ¿Alguna duda ahí? No, No. profesor. Entonces, sigamos con esta presentación. Dice que este conjunto, que obviamente nos dimos cuenta que eran ciertos los números pares. Y dice, en la sucesión a su n, los puntos suspensivos después de A3 sirven para indicar que la sucesión se prolonga indefinidamente, es decir, tiene infinitos términos. El término general de la sucesión de números impares es el 2n menos 1. Y obviamente nos vamos a dar cuenta por qué este es el término general. Si reemplazamos el n por 1, quedaría 2 por 1, 2, menos 1, 1. Si reemplazo por 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si reemplazo por 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Es decir, se van obteniendo, ¿cierto?, los números impares. Por lo tanto, los números impares también son una secuencia, es una sucesión. Los términos de la sucesión. Por ejemplo, si a mí me piden calcular los términos de una sucesión donde me están dando la formulita, es decir, me están dando la expresión, que es esta que está aquí, yo simplemente debo reemplazar el n por 1 y así obtengo el primer término. Después reemplazo el n por 2 y tengo el segundo término. Después reemplazo el n por 3 y tengo el tercer término. Reemplazo el n por 4 y tengo el cuarto término. Y así sucesivamente si quiero buscar muchos más términos de él. Consulta entonces en cómo ir obteniendo los términos de la sucesión. ¿Alguna duda entonces en cómo obtener los términos de la sucesión? Yo creo que Si quisiéramos buscar el término 30, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar la n por 30. Correcto, reemplazar la n por 30. Muy bien, muy bien. En adelante, convendremos en anotar una sucesión en forma simplificada, indicando la expresión que define su término general. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es ya no escribir los términos, sino que simplemente buscar la fórmula que me permite ir generando dicha secuencia. Y obviamente esta fórmula es sacada, ¿cierto?, por deducción, pero como yo les mandé cierta primera clase de sesiones, ustedes pueden darse cuenta cómo se va dando cuenta de algunas cosas uno. Entonces, sigamos avanzando un poquito. Regla de formación, es decir, lo que vamos a hacer ahora es buscar, jóvenes, buscar la regla que me permite ir generando dicha secuencia, ¿ya? Hay un Galaxy Note 8 entrando. Yo no sé de quién es. Recuerden que tienen que tener, jóvenes, sus nombres para yo poder Creo dar que cuenta que son el todos del Joaquín alumnos Chavarría, de si tercero no me medio, equivoco. ¿ya? Entonces, la persona que tiene el nombre Galaxy Note 8, por favor, renombrar y se cambia el nombre. Ya, jóvenes, sigamos entonces con la regla de formación. Como dijimos recién, la regla de formación es esta expresión algebraica que me permite ir generando la secuencia. Tenemos acá una secuencia que está generada por lo siguiente, que es un medio, el otro término es 2/3 y el otro término es 3/4. Voy a sacar, ¿cierto?, un poquito la presentación para que puedan acceder a la vista de la pizarra. Tenemos acá, jóvenes, la secuencia de la sucesión, que es esta que está acá, ¿correcto? Ahora, yo quiero buscar la fórmula general, es decir, quiero buscar una fórmula
que me permita generar dicha secuencia. Cuando uno trabaja una secuencia con fracciones, por ejemplo, tenemos que ver lo siguiente. Jóvenes, miren ustedes aquí arribita. La parte de arriba primero, solamente la parte de arriba. Del 1 al 2, ¿cuánto se le suma? 1. 1. O sea, más 1. Del 2 al 3, ¿cuánto se le suma? 1. 1. Es decir, arriba siempre le voy sumando lo mismo, que en este caso es 1. Cuando ocurra eso, cuando se le sume siempre lo mismo, lo que tenemos que hacer es colocar lo que se le suma, que es 1, multiplicado por n. Y después reemplazar el n por 1. 1 por 1, 1, bien. 1 por 2, 2, bien. 1 por 3, 3, bien. O sea, esta parte va generando lo de arriba. Ahora, miremos abajo. Del 2 al 3, ¿cuánto se le suma? 1. 1. Del 3 al 4, 1. 1. es decir, nuevamente ocurre lo mismo de arriba, se le va sumando siempre, siempre lo mismo. Por lo tanto, ¿cuánto se le suma? ¿Cuánto se le suma? 1. 1 es lo que se le suma por n. Ahora reemplazo el n por 1. Una por una. 1. 1. ¿Cómo hago para llegar al 2, que es el primer término? Más Se 1. le suma 1. Se le suma 1. Por lo tanto, la expresión quedaría, ¿cierto? N partido en n más 1. Esta expresión es la que a mí me permite ir generando cada uno de los términos de la secuencia. Consulta en ese ejemplo. No. Voy a escribir otro ejemplo en la pizarra. ¿Ya? Voy a escribir otro ejemplo en la pizarra, jóvenes, para que ustedes lo puedan ver. AN igual a 6, 11, 16, 21, punto suspensivo. Ahí tenemos otra secuencia y tenemos que buscar la fórmula que me permita generar dicha secuencia. Para eso, lo primero que yo debo ver es, ¿se le sumará siempre lo mismo? Veamos. ¿Cómo hago del 6 para llegar al 11? Sumar 5. Más 5. Muy bien. Del 11 para llegar al 16. Sumar 5. Más 5. Del 16 para llegar al 21. Más 5 igual. Más 5. 5. Es decir, si nos damos cuenta, le vamos sumando siempre, siempre lo mismo. Por lo tanto, cuando eso ocurra, jóvenes, la fórmula siempre va a ser lo que se le suma multiplicado por n. Después, debo reemplazar el n por 1. 5 por 1. No será más. 5. 5. ¿Cómo hago para llegar al 6? Sumar 1. 1. Se le suma 1. Y ahora compruebo. 5 por 1, 5 más 1, 6. Bien. 5 por 2, 10 más 1, 11. Bien. 5 por 3, 15 más 1, 16. Por lo tanto, ahí, jóvenes, encontramos nosotros nuestro término general, que es el término que define a la sucesión. Consultas. Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo, jóvenes. Tenemos a su n igual a 1 menos 3, 5, menos 7, 9, punto suspensivo. Primero, debemos olvidarnos de los signos. Piensen los números como que no tuvieran signo. Olvídense de los signos mientras tanto. ¿Cómo hago del 1 para llegar al 3? Sumarle 2. Se le suma 2. Del 3 para llegar al 5. 2. 2 también. Se le suma 2. Del 5 para llegar al 7. 2 igual. Se le suma 2. Del 7 al 9 se le suma 2. Se le suma 2.
olvidándome un poquito de los signos, siempre se le suma lo mismo. Por lo tanto, es lo que se le suma por n. Siempre va a ser lo que se le suma por n. 2 por 1, 2. ¿Cómo hago para llegar al 1? Menos 1. De resto, 1, ¿cierto? 1. Pero hay otro problema ahora. Que Los signos. los signos van alternados. Positivo, negativo. Siempre que ocurra eso, que los signos vayan alternados, tenemos que colocar el menos 1 elevado a algo. Si empieza con signo positivo, lo vamos a colocar elevado a n más 1. Si empieza con signo negativo, lo vamos a colocar simplemente elevado a n. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, entonces, la fórmula para los numeritos era 2n menos 1. Y para los signos, siempre va a ser menos 1 elevado a algo. Si empieza positivo, elevado a n más 1. Si empieza negativo, simplemente elevado a n. Y tengo la formulita, es decir, todo esto que está aquí sería, ¿cierto?, mi fórmula general para la secuencia anterior. ¿Consultas? No, profe. Ya, vamos bien entonces. Vamos a hacer otro ejemplo más antes de continuar con la presentación. Ya voy a trabajar con la presentación y voy a trabajar con el pizarrón para que puedan ver las dos cosas. 2, 5, 10, 17, 26. Punto suspensivo. Jóvenes, lo primero que uno tiene que ver es, ¿se le sumará siempre lo mismo? Veamos. Del 2 al 5, ¿cuánto le sumo? 3. 3. Del 5 al 10. 5. 5. Del 10 al 17. 7. 7. Del 17 al 26. 9. 9. Falló entonces lo que habíamos visto recién. En esta secuencia, no siempre se le suma lo mismo. Pero, miren bien los números que se le suman. Van saltándose el número impar. Son números impares, ¿cierto? 3, 5, 7, 9. Cuando eso ocurra, me está diciendo que el n cuadrado está dentro de la formulita. Por lo tanto, esta formulita tiene que tener un n cuadrado. Y reemplazo. 1 al cuadrado, 1. 1. ¿Cómo hago para llegar al 2? Le sumo 1. Más 1. Después veamos. 2 al cuadrado, 4. 4. Más 1. 5. 3 al cuadrado, 9. más 1. 10. Es decir, esta formulita va generando la secuencia anterior. ¿Ya? Esa formulita es la que iría generando la secuencia anterior. Consulta entonces. No. Vamos con uno más que me parece interesante. También. Tenemos lo siguiente. 2/3. ¿Tiró? Ya. Miremos bien esta secuencia. 2, 6, 12, arriba y abajo 3, 8, 15. Hay veces que primero del 2 al 6 se le suma 4. Del 6 al 12 se le suma 6. Por lo tanto, no se va generando, ¿cierto?, la secuencia como esperábamos recién.
Jóvenes, esta clase siempre va a ser en dos partes, ya por lo tanto, después de que se acabe el tiempo, vamos a volver a reconectarnos. Entonces, no se le suma siempre lo mismo y no se le suman los impares. Significa que yo debo a lo mejor desglosar los numeritos. Por ejemplo, el 2 lo puedo escribir como 1 por 2. El 6 lo puedo escribir como 2 por 3. El 12 lo puedo escribir como 3 por 4. El 3 lo puedo escribir como 1 por 3. El 4, el 8 como 2 por 4. El 15 como 3 por 5. Lo que hice yo fue transformar los números a una multiplicación para que me quede una forma más fácil de mirar. Y ahora miren ustedes el primer factor. 1, 2, 3. Solamente preocupados del primer factor. ¿Cómo escribirían la secuencia para el primer factor? 1, 2, 3 sería simplemente n, ¿cierto? Si el n lo reemplazo por 1, 1. Si el n lo reemplazo por 2, 2. Si el n lo reemplazo por 3, 3. Ahora preocupémonos del segundo factor. S, S y S. ¿Cuánto se le va sumando del 2 al 3? 1. ¿Del 3 al 4? 1 también. 1. Por lo tanto, era lo que se le suma, que es 1, por n. Pero, si lo reemplazo por 1 me da 1. ¿Cómo hago para llegar al 2? Más 1. N más 1. Correcto. Es decir, arriba sería n por n más 1. El n genera el primer numerito y el n más 1 genera el segundo numerito. Abajo, exactamente lo mismo. Miren bien. 1, 2, 3. Es decir, son números consecutivos. Eso sería n. Y abajo. Y después sería N más 3, 2. 4, 5. ¿Cómo quedaría eso? N más 2. N más 2, correcto. Es decir, ahí tendríamos la parte de abajo, ¿cierto? Y fíjense bien en algo. El n después lo podríamos simplificar. Por lo tanto, yo podría dejar la expresión reducida como n más 1 partido en n más 2. ¿Ya? Entonces, lo que importa, no lo voy a dejar así nomás, lo que importa, ¿cierto?, es cómo se va generando esta secuencia. Entonces, yo lo puedo transformar a multiplicación, busco una fórmula para el primer factor, una fórmula para el segundo, y lo mismo abajo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a continuar con lo que es la presentación que estábamos viendo. Entonces, la regla de formación es esta formulita que me permite ir generando, ¿cierto?, las secuencias. Ahora, ¿qué es una sucesión recurrente, jóvenes? O recursiva. Una sucesión recurrente o recursiva es aquella sucesión que a mí me permite ocupar el término anterior para ir buscando el término que viene. ¿A qué me refiero? Miremos este ejemplo. Si se dan cuenta, en este ejemplo tenemos lo siguiente. Me dan el primer término y me dan una formulita para buscar el término siguiente. Significa que para el primer término yo simplemente lo copio tal cual que es el 1. Para buscar el segundo término, jóvenes, para buscar el segundo término, yo por obligación debo ocupar el término anterior, elevarlo al cuadrado y sumarle 2. O sea, 1 al cuadrado más 2. Y eso me daría 3. Para buscar el tercer término, yo debo ocupar exactamente el término anterior, que era 3. Por lo tanto, según la fórmula, el 3 lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Y eso me da 11. Para buscar el cuarto término, debo ocupar el término anterior, que era 11. Entonces lo reemplazo en la formulita. El 11 lo elevo al cuadrado
y le sumo 2. Para buscar el quinto término, ocupo por obligación el anterior, por lo tanto, tomo el 123, lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Y obtengo ese resultado. Es decir, una sucesión recurrente o recursiva es aquella que para buscar cada término se ocupa el término anterior. Yo no puedo buscar el tercer término sin haber buscado el segundo primero. Consulten eso. No, profe. No, Yo voy a profe. explicar acá en la pizarra algunos ejemplos de estas sucesiones recursivas, unos 2 ejemplos antes de parar el video para poder continuar, ¿cierto?, con la clase. En otro video, en otra videollamada. Ya, jóvenes, voy a dejar de compartir esto y voy a explicar acá en la pizarra un ejemplo de una sucesión recursiva. Tenemos entonces que me van a dar el primer término. Incluso a veces me pueden dar los 2 primeros. Me dan el primer término. Por ejemplo, el primer término va a ser 3. ¿Ya? El primer término va a ser 3. Y para buscar el término siguiente, vamos a ocupar el término anterior, es decir, el término anterior, le vamos a sumar 3, lo vamos a elevar al cuadrado y le voy a restar 1. ¿Ya? Entonces, el primer término es 3. Ese lo copio igual. Para buscar el segundo término, debo buscar el término anterior, reemplazarlo. Ese AN que está aquí, que lo voy a marcar aquí con rojo, se debe reemplazar por el término anterior. Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que reemplazarlo? Por 3. Por 3. Quedaría 3 más 3 al cuadrado, menos 1. 3 más 3, 6. 6 al cuadrado, 36. 36 menos 1, 35. Para buscar el tercer término, nuevamente, reemplazo el AN por el término anterior, que sería 35 más 3 al cuadrado menos 1. Resuelvo eso y voy a tener el tercer término. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Ya, excelente. Vamos entonces con la presentación nuevamente. Continuamos. Una sucesión muy conocida es la sucesión de Fibonacci, ¿ya? Donde me dan el primero y el segundo término y definen, ¿cierto?, una formulita que es, por ejemplo, para buscar el tercero, es la resta del segundo, es la suma del segundo con el primero. Para buscar el cuarto, es la suma del tercero con el segundo. ¿Ya? Y así uno va teniendo esta sucesión de Fibonacci, que es una sucesión bien conocida, que incluso al comienzo de la presentación, no sé si se habrán dado cuenta, está el caracol. Ese caracol que está ahí, que representa la sucesión de Fibonacci. Ya, jóvenes, como queda un minuto, voy a saltar, ¿cierto? Voy a parar un poquito esta parte, me voy a desconectar la reunión y los conectamos en 2 minutos más, ¿les parece? Para la segunda parte de la clase. Sí. El mismo código y la misma clave. ¿Ya? No, profe. Ya, ok. Sí. Bien. Nos vemos en 2 minutos.